sin, cuando uno rescata sin demasiada explicación, sino más o menos algo porque nos llega, ¿no? Así, ¿qué sensación quisieran rescatar, o qué pedacito de imagen quisieran rescatar de esos 20 minutos de lectura que yo les he compartido? A mí me da la sensación de que está llegando a un fin, porque ha hecho una mezcla de tiempos, de algunos positivos, algunos análisis positivos con esperanza y otros como que ya está. Ok. Muchas gracias, Magdalena. A mí ¿Quién sigue? Contrario. ¿Quién sigue? Sí, Silvia. No, a mí me impresionó el que él quiera captar el sufrimiento de los demás, porque él observa a los demás y trata de conocer su interior y de saber desde el sufrimiento, quiere captar el sufrimiento de él y lo hace propio, ¿no? Eso me llamó la atención. Y yo terminé de leer el libro, y sabés que también me gustó, que termina con lo del hijo pródigo. Que habla del amor que nosotros lo vemos como el amor y el regreso al padre, y él lo ve como el regreso a la familia, decía yo, ¿no? Porque le da importancia al amor del que ama, no del amado. Eso sí. me... Aparte, exactamente, porque esa es su mirada del amor, ¿no? Es decir, por eso constantemente ahora vamos a tratar de, cuando terminemos esta recorrida, ir un poquito a la historia de Abelone, ¿no? Es decir, que viene a ser su tía, y que de ahí viene el recuerdo a todas las mujeres que amaron y que fueron abandonadas. Pero es un tema re interesante, esa imagen del amor que tiene. Es muy rara y a la vez aún a mí me da mucho rechazo y a la vez mucho respeto. Es decir, las dos cosas. ¿Qué más? Seguimos. A mí me encantó el último párrafo, o sea, el de sufrimiento y misión del poeta, cuando dice, cada vez con mayor desesperación, descubrir entre las cosas visibles los equivalentes de las visiones interiores. Porque esa es, digamos, la expresión del poeta, ¿no? Ok. Sí. Porque acordate que esa es un poco toda su... Si nos recordamos en lo que es su itinerario poético, él pasa de las imágenes románticas de Praga y de describir sus primeros amores, después que se encuentra con Lu y va a Rusia, empieza el camino así más profundo de la poesía y más subjetivo, pero de una subjetividad muy profunda, donde inventa a Dios y lo siente y a la vez lo pinta y a la vez se estampa en las cosas, empieza ese camino así de profunda de la hondura de Dios y la hondura del hombre, en el monje que va buscando a Dios. Después, cuando va a París, acuérdense, ¿no es cierto?, todo el libro de las imágenes, que son sus primeros poemas objetivos, y después de su encuentro con Rodin y la influencia de Cézanne, esa capacidad de perderse él y que todo esté plasmado en los objetos. Malte es una expresión muy clara de cómo toda la humanidad, todo el sentimiento, todo el sufrimiento está como plasmado en un solo objeto, en un solo tono, en un solo muro deshaciendo. Bueno, eso es todo un camino, y Malte nos deja esa sensación así muy triste, porque es el intento y es no poder, ¿no?
es el intento constantemente y la sensación de que no puede. Por eso es como de una profundidad muy linda, porque nos sentimos identificados en algunas cosas y a la vez nos deja una sensación de impotencia muy profunda. Y entonces dice, wow, entonces, ¿tendrá salida? Nuestra existencia no tendrá salida. Es decir, como si constantemente jugara con esa pregunta, ¿no? Es decir, por eso dice André Gide, dice el diálogo con las posibilidades de vivir, ¿no? Bien. Relacionado con eso, Vicente, me gustó mucho cuando dice, me gustaría tanto permanecer entre los significados que me son queridos. Me encantó. Ajá. Sí. Muy bien. Como una posibilidad de permanecer en donde uno es amado y ama, ¿no? Claro. Sí. Y la verdad que amores no le han faltado. No le han faltado, no. Eso es verdad. Eso es así. Bueno, ¿alguien más quería hacer un comentario de los que no hablaron? ¿Querían hacer un comentario? Vicente, yo que estoy sin cámara hoy. Hola, Graciela. Buenas tardes, voy a seguir así, pero les quería contar, me encantó todo y me gusta esta frase. Tú estabas allí y esas cosas apenas mensurables, un sentimiento que sube de medio grado, el ángulo de refracción de una voluntad agravada con un peso apenas sensible. Este ángulo que debías de leer tan de cerca, el ligero oscurimiento de una gota de deseo y esta sombra de un cambio de color en un átomo de confianza. Pareció increíble, un poco lo que vos decías recién, cómo está plasmando esa sensación tan profunda y tan sutil de las cosas. Ok. Bien, ¿alguien más? Olga, ¿querías decir algo? Te veo pero estás mutada. Que tiene sentimientos encontrados, ¿no? Y entonces en un momento está contento y al ratito lo vemos en el subsuelo. Por ejemplo, por ahí dice, todo es indecible y se pone medio trágico. Y dice una frase, no me ha servido de nada envejecer. Como si el tiempo, bueno, es un poquito pretencioso que nos sirva de por sí, ¿no? Ajá. Es una cosa difícil de pensar, el tiempo, ¿no? Bueno. Magdalena. Sí, vinculado a eso, sí, me llama la atención también mucho la referencia al tiempo, al pasado, al recuerdo, a los miedos, que se pierden y se vuelven a encontrar, que se olvidan y se vuelven a evocar, ¿no? Esa constante como búsqueda, pérdida, ¿no? Y en eso está él, me parece, ¿no? Que da ese como medio dramático, medio... Bueno, me mató cuando dice esto de que la infancia está dura, como que vuelve pero no le sirve porque no es el recuerdo fructífero, bueno, digamos. Ahí, ¿no? ahí está bien lo que decís, Belén, porque ahí hay que hacer como una referencia biográfica al mismo Rilke, ¿no? Yo me imagino que él mucho tiempo más bien quiso huir de su infancia, durante mucho tiempo de su vida, ¿no? Es decir, con su propia incomunicación con su madre. Él, cuando hace un elogio de la madre, ahí es el personaje, que su madre no era así, es decir, más bien con su madre fue una suma de tener la misma, de haberse comprado su anhelo, porque ella quería, tipo Madame, ¿no? Como tipo Madame, como es el de Flaubert Bovary, que quería tener el roce de la nobleza y el roce y su madre nunca pudo, y él sí lo pudo efectuar, pero sin embargo, lo que él siempre renegó de su casa es, por un lado, aceptó el respeto de su padre, por otro lado, el que lo haya mandado a la escuela militar, cuando él era exactamente lo contrario, y la
la incapacidad de comunicar afecto con su madre, de tener un vínculo real, lo llevó toda la vida. Por eso ese escape continuo. Cuando la princesa Marie de Tour de Taxis, que es la que lo prohija para que escriba las elegías de Duino y para que en el castillo de Duino, le dice que en realidad él, en esa incapacidad de amar que tiene, que ama, ¿no es cierto?, y las abandona, es decir, le hace una especie de interpretación psicológica y le dice que tiene que ver con esto de su madre, ¿no? Pero que es el asunto que él dice, que ella le dice en una carta que después se los leo, que él está enamorado siempre, no importa de quién, está enamorado siempre y por eso es un gran poeta, porque él permanece en el amor, aunque no puede permanecer siempre en el mismo amor. Bueno, yo lo que quisiera, como nos quedan, es que podamos leer a partir del pastor Jespersen esas 4 páginas que quedan, así hacemos nuestra última conclusión de Malte y vamos a las elegías. ¿Ok? ¿Me podés decir la página? Porque yo, como estoy con el teléfono, no veo el texto. Ok. Yo la tengo en la página 11 del pastor Jespersen. Ah, ¿pero qué es del principio? Sí. ¿Qué número es? ¿Qué número es de qué? Porque cada uno de estos grupos tienen un número. Nosotros ahora estábamos en el 76. El segundo envío. El segundo envío. Estamos en lo que estamos leyendo. Sí, No, lo que seguro. pasa es que yo tengo el texto primero. Está numerado. Bueno, ahí estoy compartiendo, ¿verdad? claro, sí, lo que pasa es que con el teléfono yo no lo veo. De la historia que contó su mamá. Ahora, Dale nomás, no importa. Ahí dice 76. 76. sí, pero para que todavía no sé si... Estoy tratando de subir. Quiero llegar todavía... no, es más adelante. Pasamos la página 80. Acá está, acá llegamos al pastor Jespersen. 81. 81. 81. 31, a ver. ¿Alguien quiere leer del pastor Jespersen? Vale, a ver, ¿cómo se llama? ¿Quién puede leer? ¿Leo? Dale. El tiempo corría con una incalculable rapidez y después, de pronto, volvía la época en la que había que invitar al pastor Dr. Jespersen. Entonces había una comida penosa y que parecía interminable a unos y otros. Habituado a una gente muy piadosa, que por consideración hacia él se disolvía enteramente, el pastor no estaba en nuestra casa en su elemento. En cierto modo se sentía tirado sobre tierra y le faltaba el aire. La respiración por medio de branquias que había desarrollado en sí se operaba difícilmente. Se formaban burbujas y todo esto tenía su peligro. Para ser exacto, he de decir que no había tema de conversación. Se saldaban restos a precios increíbles. Era una liquidación de todos los stocks. El doctor Jespersen tenía que contentarse con ser entre nosotros una especie de hombre privado, es decir, precisamente lo que no había sido nunca. Él era desde tiempo inmemorial empleado en el ramo de almas. El alma era para él una institución pública que él representaba y conseguía no estar jamás fuera de servicio, incluso en las relaciones con su mujer. Su modesta y fiel Rebeca, santificada por la maternidad, como la Bater se expresó en otro caso. A ver, paremos un cachito así, después seguís, Olga. A mí me llamó la atención mucho este pedacito porque qué
qué capacidad de observación que tiene, es decir, me sentí identificado también. Qué capacidad de observación que tiene al respecto del pastor, que cuando llega a una casa siempre está en el rol, lo ubican en el rol y en el rol de las cosas de Dios. Y una incapacidad de poder tener vida privada propia en el sentido en la casa, siempre ser el rol. Y también esa dificultad, ¿no es cierto?, de no contentarse de ser uno más en medio de los demás. Esa especie de institución pública de ocuparse de las almas. Y cuando dice que en el tema de conversación, que lo dice más adelante, se terminaba, bueno, pasaba a otra cosa con una frialdad tremenda. Vamos al Dios de sus padres. ¿Le seguís, Olga? Bueno, en lo que concierne a mi padre, su actitud respecto a Dios era de una perfecta corrección y de una irreprochable cortesía. En la iglesia me parecía a veces, al verle de pie, a la espera o ligeramente inclinado, como que fuera precisamente capitán de cazadores al servicio de Dios. En cuanto a mamá, le parecía casi ofensivo que alguien pudiese mantener con Dios relaciones de cortesía. Si el azar le hubiese dado una religión con ritos expresivos y complicados, ¿con qué felicidad se habría arrodillado y echado al suelo durante horas enteras, o habría hecho el signo de la cruz tocándose el pecho y los hombros de modo amplio y circunstanciado? Ella no me enseñaba a rezar verdaderamente, pero para ella era una tranquilidad saber que yo me arrodillaba con gusto, que juntaba las manos, bien entrecruzando los dedos, bien apoyados unos contra otros, según que lo encontrase más o menos expresivo. Bastante abandonado a mí mismo, atravesé muy temprano una serie de fases que ya no relacioné con Dios hasta más tarde, en un momento de desesperación, y esto con tal violencia que se formó y se deshizo en el mismo instante. Evidentemente, tuve que volver a empezar desde el principio, y para este comienzo yo creía a veces necesitar de mamá, aunque valía más, claro está, que yo lo viviese solo. Y es cierto que por otra parte, ella hacía tiempo ya que había muerto. Respecto al doctor Jespersen, mamá podía mostrar una... Respecto al doctor Jespersen, mamá podía mostrar una vivacidad que llegaba casi a la exuberancia. Emprendía con él una conversación que él tomaba en serio, y después, cuando él se escuchaba hablar, creía haber hecho bastante y lo olvidaba tan por completo como si ya se hubiese marchado. ¿Cómo puede, decía ella a veces, ir y venir y entrar en las cosas mientras que la gente duermen? Él vino también a verla en tal ocasión, pero seguramente ella no le vio más. Sus sentidos murieron, uno tras otro, la vista en primer término. Era en otoño, teníamos que marcharnos a la ciudad, pero ella cayó enferma, o más bien comenzó enseguida a morirse lenta y tristemente en toda su extensión. Los médicos vinieron y cierto día se reunieron allí todos a la vez y reinaron en la casa. Durante algunas horas parecía no pertenecer más que al profesor y a sus ayudantes, y que solamente ellos tuviesen que dar órdenes. Pero después se desinteresaron de todo y no vinieron más que por pura cortesía, uno a uno, para aceptar un cigarro o un vaso de oporto. Y durante este tiempo, mamá murió. Corté porque ahora viene la historia de Belone, pero y más es el tema de la mujer, y la mujer así, el lugar de la mujer y de la mujer que ama, pero o no es amada. Me pareció igual interesante hacer un parate acá porque son dos fragmentos sabrosos. No solo sobre la figura del pastor, sino sobre la educación sobre Dios, ¿no es cierto?, del papá que le enseña a Dios a su hijo de una manera, la mamá que se lo enseña de otro, ¿no es cierto? Después, cómo el momento de la partida de su mamá, ¿no es cierto? Y cómo hasta
la mirada que tiene sobre los médicos en ese momento, ¿no? Un medio comentario y seguimos. A ver quién quizás que no haya comentado nada ahí. ¿Era luterana la familia? La familia del personaje, sí. Él de origen es católico, renunciante después. Lo que pasa es que se casa con Clara, que es luterana. Rilke. ¿Quieren hacer algún comentario de esto? Si no, seguimos con el amor de Abelone. De la tía. Bueno, seguimos. ¡Chao! Te encontraré. ¿Tenemos otra lectora o lector? Yo puedo leer. Bueno, aunque es un poco largo, solo lo que te pediría, Leo, es que leas lo que está en negrilla. Total, uno puede ir interpretando lo que no, leyéndolo lo que no. Para así lo vamos a leer más rápido, ¿vale? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Historia del amor de Abelone. Fue en el año siguiente a la muerte de mamá cuando percibí por primera vez a Abelone. Pero de pronto me pregunté, ¿por qué Abelone está aquí? Cada uno de nosotros tiene, sin embargo, una cierta razón para estar aquí, incluso si a primera vista no aparece manifiesta, como por ejemplo la utilidad de la señorita Oxe. Pero, ¿por qué Abelone está siempre aquí? Por lo demás, Abelone tenía una cualidad, cantaba. Es decir, tenía temporadas en las que cantaba. Había en ella una música fuerte e inmutable. Era tan desconfiado con respecto a la música, no porque me llevase más violentamente que nada fuera de mí mismo, sino porque había notado que no me depositaba donde me había encontrado, sino más abajo, en lo inacabado. Al principio, nuestras relaciones se limitaron a hablarme de la infancia de mamá. Ella tenía mucho empeño en persuadirme de lo animosa y joven que mamá había sido. Ella era la más atrevida de todas e infatigable. Y después se casó de pronto. Esto sucedió de manera tan inesperada, nadie comprendía nada. No había nadie, respondía con sencillez, y al pronunciar estas palabras se embellecía. ¿Es bella, Abelone?, me pregunté sorprendido. Yo miraba al exterior, hacia los árboles, y en tales instantes de la noche crecía en mí la certidumbre de que Abelone era bella. Y comencé a escribirle todas esas cartas, largas y breves, muchas cartas secretas, en las que creía hablar de Ulsgaard y de mi infortunio. Pero ahora veo bien que debieron ser cartas de amor. No había nada convenido entre nosotros, pero cuando el coche viró para entrar en el parque, no quería llegar en coche como cualquier extraño. Ya estábamos en pleno verano. Tomé uno de los caminos y corrí hacia un sitio. No, sí, no sé qué es. Lo busqué. Sitio debe ser. Sitio. ¿No? Sí. Y Abelone estaba allí, hermosa, hermosa mujer. No olvidaré cómo fue cuando entonces me miraste. No quiero contar nada de ti, Abelone, no porque nos engañásemos el uno al otro, porque aún en este tiempo amabas a uno que nunca has olvidado, amante, y yo a todas las mujeres, sino porque diciendo las cosas solo se puede hacer daño. Chichita, sí. paremos un poquito ahí, porque Bueno. lo que ahora empieza toda una descripción que yo la saltearía, pero si no la leyeron, léanla, que es preciosa. Vamos a leer 2 párrafos.
pero donde ahí me llevó a Cluny, al museo medieval de Cluny en París, ¿no? Porque estás como delante de un tapiz medieval y describe, podemos leerlo, describe pedacito por pedacito lo que sucede en ese tremendo tapiz, ¿no es cierto? La imagen del halcón, la imagen del león, la imagen de la princesa, y esa capacidad que tiene de describir el amor de Abelone y su amado que se le escapa y se va, y empieza a describir lo que es la mujer que ama y no es correspondida. Y después se va metiendo en todas las mujeres que aman y no son correspondidas, y después tiene esa tarea de reflexionar sobre el lugar de la mujer. Ajá. Vamos a continuar leyendo. ¿Qué parte? ¿Aquí hay tapicerías? Sí, sigamos con las tapicerías un poquito. Bueno, después. Aquí hay tapicerías, Abelone, tapicerías. Me imagino que estás aquí. Aquí está siempre esta isla azul y ovalada, flotando sobre el fondo discretamente rojo, florido y habitado por animalitos ocupados de sí mismos. A la izquierda, un león, y a la derecha, en claro, el unicornio. Llevan los mismos estandartes que suben por encima de ellos, de gules con banda de azur y 3 lunas de plata. ¿Has visto? ¿Quieres comenzar por el primero? El pájaro está sobre su mano enguantada y se mueve. Ella lo mira y al mismo tiempo, para darle algo, mete la mano en una copa que le trae la sirvienta. Los animales se enderezan con un orgullo heráldico. Las armas de su señora se repiten en sus manteletas sostenidas por un hermoso broche y flotan. No se acerca uno, a pesar suyo, más silenciosamente a la otra tapicería, hasta que se ha visto la profundamente absorta que está, sería, ¿no? Lo Sí. profundamente absorta que está en sí misma la mujer. Trenza una coronita redonda de flores. El león no toma parte, pero a la derecha el unicornio comprende. ¿No sería necesario que hubiese música en este silencio? ¿No estás ya secretamente presente? Nunca la he visto tan bella. Contrariado, el león, doy vuelta a la página, el león soporta los sonidos a disgusto, conteniendo su deseo de rugir, pero el unicornio es hermoso como agitado por olas. La isla se ensancha, se ha levantado una tienda, damasco azul flameado de oro. Los animales la abren y, casi sencilla en su vestido principesco, ella avanza. Pues, ¿qué son sus perlas? ¿Has descubierto el verso encima de la tienda? Puedes leer Amon Seul decir. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué el conejito salta hacia abajo? ¿Por qué se ve inmediatamente que salta? Todo está tan turbado, pero ahora viene una fiesta. Nadie está invitado. La espera no desempeña ningún papel. Todo está aquí, todo para siempre. Pero ella pliega su otro brazo hacia el unicornio y el animal se encabrita, halagado, y sube y se apoya en su regazo. Lo que ella tiene es un espejo. ¿Ves? Muestra su imagen al unicornio. Mas he aquí que las tapicerías de la dama del unicornio han abandonado también ellas el viejo castillo de Bussac. Ha llegado el tiempo en el que todo se va de las casas y ellas no pueden conservar nada. Pierre d'Aubusson, gran maestre, grande entre los grandes, de una casa muy antigua, por voluntad del cual quizás fueron tejidas estas imágenes que todo lo muestran, lo valoran pero no lo confían. Doy vuelta a la página. Y he aquí que el azar, entre los que por azar pasan, nos conduce aquí,
y nos aterramos casi de no figurar entre los invitados. Pero hay allí, además, otros que pasan aún, por lo demás poco numerosos. ¿Sigo con sin embargo? Sí, advirtiendo tal cual el detalle. Sí, dale. Sin embargo, a veces se encuentran muchachas, pues hay en los museos una multitud de muchachas que han abandonado aquí y allá casas que no conservaban ya nada. Se encuentran ante estas tapicerías y se olvidan durante algún tiempo. Han sentido siempre que esto debe haber existido en algún sitio, una vida semejante, suavizada con lentos ademanes que nadie ha esclarecido nunca. Y recuerdan oscuramente que ellas incluso creyeron durante algún tiempo que así sería su vida. Y en efecto, no importa nada. Lo esencial es dibujar, pues que para esto han salido un día de sus casas, de modo bastante violento. Son de buena familia, pero cuando levantan los brazos para dibujar, parece que su vestido no está abrochado en la espalda, o por lo menos no lo está por completo. Leo, ¿alguien Sí. te puede suceder? ¿Alguien puede seguir leyendo? Que nos falta una hoja y un poquito más. ¿Cómo no? ¿Quién puede seguir leyendo? Sí. ¿No? Luisa, ¿querés? Dale, Luisa. dale, Luisa. No obstante, es inevitable que a veces se pregunte uno al dibujar si no habría sido posible quedarse en su casa. El camino, no sé cómo, se ha estrechado. Las familias no pueden ya ir a Dios. No, en verdad, mejor es dibujar cualquier cosa. Con el tiempo, la semejanza aparecerá por sí misma, y el arte, cuando se adquiere así poco a poco, es, en resumen, un bien muy envidiable. No se dan cuenta de que a pesar de su esfuerzo para dibujar, no hace sin embargo más que ahogar en ellas la vida inmutable que se abre ante sí en las imágenes tejidas, resplandecientes e inefables. No quieren creerlo. Ahora que tantas cosas se transforman, también ellas quieren cambiar. Eso proviene, pienso, de que están fatigadas. Durante siglos han llevado a cabo todo el amor, han desempeñado las dos partes del diálogo, pues el hombre no hacía más que... Pasa. A ver, empezado. Pues el hombre no hacía más que repetir la lección y el mal. Y sin embargo, no sé de quién es. Me parece que es el de Hernán. Dale, a ver, seguí. Y sin embargo, ellas han perseverado día y noche y han crecido en amor y en miseria. Y de entre ellas han surgido, bajo la presión de angustias sin fin, esas amantes inauditas que mientras que le llamaban, superaban al hombre, que crecían y se elevaban más alto que él, cuando él no volvía, como Gaspara Stampa o como la portuguesa, y que no lo abandonaban hasta que su tortura se había cambiado en un esplendor amargo, helado, que ya nadie podía detener. Y aquellas que permanecían al lado de dementes y de borrachos, porque habían encontrado el medio de estar en ellas mismas, más lejos de ellos que en ningún otro sitio. ¿Quién dirá cuántas y cuáles fueron? Es como si ellas hubiesen destruido anteriormente las palabras con las que se las pudiera captar. Pero ahora que todo se hace diferente, ¿no ha llegado la ocasión de transformarnos? ¿No podríamos tratar de desarrollarnos en algo y tomar poco a poco sobre nosotros nuestra parte del esfuerzo en el amor? Estamos corrompidos por el goce superficial, como todos los dilettanti, y rastreamos tras el dominio. Pero ¿qué sucedería si despreciásemos nuestro éxito? ¿Qué si comenzásemos desde el principio a aprender el trabajo del amor que ha estado siempre hecho para nosotros?
¿Qué si regresásemos y fuésemos principiantes, ahora que tantas cosas se disponen a cambiar? Muy bien. Fin. La verdad que me parece que el último párrafo es el que me llega con más cordura, realidad. Me parece una conclusión muy buena. Okay. Además es tan sutil. En un momento mencionan a Dios, que no tiene nada que ver. Las familias no pueden ya ir a Dios. No sé cómo encaja, no le entiendo. No, pero no, igual no hay que, esa parte no hay que entenderla, porque está, ahí cuando lo menciona está hablando de cómo es en la primera parte, es antes de la historia de Abelone. De dibujar. Bueno, yo me quedo de todo lo que leímos ahora con la última parte. Ok. Miren una cosa. A mí lo que me parece la maestría, con que primero Abelone es su tía que quedó y que se ve que tiene una historia de abandono. A partir de, y sin embargo se ve que estaba de alguna manera profundamente así, atraído y muy cerca de su tía Abelone. Y entonces, ¿cómo describe el camino, ¿no es cierto?, de las mujeres que aman y que, sin embargo, al ser abandonadas, y son capaces de perseverar en el amor como amantes y de sublimar su amor, y son capaces como de poner su parte. Y después se mete en la historia para poder entrar en todas las demás mujeres y cita a Gáspara Estampa, que es la mujer, ¿se acuerdan? El profe del Percio que nos habló de Gáspara Estampa. Que era una mujer justamente que fue querida por un noble y que fue abandonada. Y como ella perseveró en su amor, y al perseverar es como que si ella lo hubiera superado, como si hubiera superado el abandono. Y así se mete, después de ese trayecto tan lindo, lo que pasa es que nosotros lo leímos muy espigadito y muy cortado, si no, no hubiéramos podido terminar de leerlo ahora que son las 7. Pero es muy lindo ese recorrido que hace en el museo de las tapicerías, ¿no es cierto?, medievales, y piensa en las mujeres que están como dibujando frente a las tapicerías, y piensa entonces después en las mujeres que se podrían quedar en su casa, ¿no es cierto?, y que eligieron quedarse en su casa por no ser ellas mismas, y piensa entonces en el sufrimiento y en la necesidad de la transformación de la mujer. 100 años después nos parece casi risueño, ¿no es cierto?, nos parece hoy, pero sin embargo piénsenlo esto en 1908, ¿no? Claro. Es decir, es de avanzada su inquietud y su respeto a la mujer que ama y que es capaz de sobreponerse y es como invitada a poner lo propio y saber que pone algo muy grande en la historia del amor, ¿no? Que no puede ser ni soslayada ni borrada. Por eso, y algo más quieren decir, y si... Me acordaba de Emily, que también vivió ese amor, esa lealtad o fidelidad en el amor también, ¿no? Ella permaneció pese a todo, bueno, escribiendo toda la vida, pero siempre leal, ¿no? Ok. Y yo tengo una pregunta, Vicente. Sí, señora. Abelón, o sea, no entiendo bien bueno, igual me gustó una frase que le dijiste a Magdalena, que no hay que entender bien. Dijiste eso, no hay que entender bien. Pero No, bueno, se nos escapa un montón. Yo la verdad que sí, pero está bueno tratar de encontrar el sentido, pero a veces es mucho que se nos escapa. Ojalá uno lo entendiera, qué sé yo.
Pero, no, pero la manera en que se lo dijiste me causó gracia, porque le dijiste, no, pero eso no hay que entender. Bueno, no. pero yo sí quería entender un poco a Belone, o sea, ella es la tía, él se enamora de la tía, ¿cómo es el tema? O que ella, que él idealiza, ¿no? No es que tenga. Lo que él dice es que es la tía que se quedó en la casa y que le hace de secretaria al papá, que le dice, que nunca le prestó atención el papá. Vení, vos que sos como yo, que te gusta leer y escribir, vení que te voy a dictar mis memorias. Y la pobrecita se tuvo que poner a escribir y entonces el papá le contaba no las historias militares ni su historia de política, sino las historias de su infancia, porque en realidad lo que dice, lo que uno busca siempre son las historias de la propia infancia, como diciendo, lo que uno busca cuando vuelve es a la propia infancia, como lo que nos vuelve, no tanto las anécdotas que después nos fueron recorriendo. Y entonces él la admira profundamente, la respeta y a través de ella es que trata de alabar a la mujer y de reubicarla en otro lugar. Claro, claro. Hablando de la infancia, hay una parte que él dice, que leímos antes, pero que me llegó mucho, que le da terror volver a la infancia y no haber aprendido nada. Eso me parece increíble, ¿no? Porque una vez se recuerda como muy así idílica la infancia, pero en realidad tiene algo para enseñarnos. Volver exactamente y ser los mismos, él lo describe muy bien como algo que le da mucho miedo. Bueno, gracias. Ok. Bueno, yo lo que digo, gente hermosa, vamos a hacer 2 minutos de... ¿Vieron? Porque a veces hay que hacer una parada, ¿no? Yo sé que hace falta hacer una parada. Y en 5 minutos vamos a Arduino. ¡Ah! Bárbaro. Muy bueno. Fíjense una cosa, estamos en 1910, ¿no es cierto? Que es cuando Rilke se dirige a Leipzig para dictar el manuscrito de Malte. Y hablando de Malte, antes de contarles el encuentro con la princesa Tour de Taxis, dice en una carta, ahora es realmente cuando todo puede empezar. El pobre Malte se ha hundido tan profundamente en su tribulación que, en rigor, está ya a punto de vislumbrar la eterna felicidad. Es un corazón que recorre toda una octava. Después de él van a ser posibles todas las melodías. ¿No? Es como esta... me gusta, es en las mismas, él le escribe a su editor, ¿no? Es como que siente una liberación después de haber escrito a Marte, como es alguien que se anima a desarrollar y escribir todos sus fracasos, y casi como un exorcismo de sus propios fracasos, ¿no? Es decir, de sus propios anhelos de vivir y sus propios fracasos. Y a la vez lo hace con una profundidad y con una hondura que mientras va describiendo la realidad de sus anhelos frustrados, sin embargo los va recorriendo y los va desarrollando con una sabiduría increíble. Sigue Pau, el escritor de este libro. Pero el destino de Malte, aunque ha liberado al poeta, parece a la vez sujetarle, retenerle, impedirle el avance. 2 años después de dictar las últimas líneas, el poeta empieza a sospechar que está prisionero del mismo destino de su protagonista. Y entonces le escribe en una carta a Lu Andrea Salomé: nadie más que tú, querida Lu, puede distinguir y comprobar de qué modo y en qué medida es semejante a mí. Está hablando de Malte. No sé si él, que está hecho de mis peligros, ha sucumbido en ellos y ha impedido así que yo corra la misma suerte,
o si por el contrario, al haber trazado estos apuntes, no me habré precipitado yo en la corriente que me arrastra y me empuja hacia la misma orilla. ¿Puedes imaginarte que vaya detrás de ese libro como una especie de náufrago superviviente, sin saber qué hacer, a la deriva, incapaz ya de toda otra ocupación? Quiere decir que después de, imagínense que en 1910 Rilke ya publicó 12 libros, empieza a ser famoso, y sus libros se venden, sus nuevos poemas, su libro de las imágenes, el poema del alférez, del Christophe, y del poema de amor del alférez Christophe, es un éxito. Y bueno, y él, sin embargo, que está detrás de hacer una obra grande, tiene como 10 años, entre 1910 y en 1911, fines de 1911, escribe la primera elegía, y tarda 10 años en escribir las elegías de Duino, que es lo que vamos a hablar ahora. Y en 1922, en Suiza, en el castillo de Musot, pequeño castillo, ahí escribe la 10ª elegía. Y en 15 días después de lograr terminar su obra, que para él es como el rescate de la vida, en 15 días escribe 48 sonetos a Orfeo, que son preciosos. ¿En qué año muere? Muere en 1926, 29 de diciembre de 1926. Muere de leucemia. Y las cartas a un joven poeta son publicadas en 1929. Bueno, les voy a leer ahora entonces en 1910, la princesa Marie Tour de Taxis, que es casada con ¿no es cierto?, con el cuñado del emperador de Austria, es decir, era noble, muy noble, le manda una carta que lo quiere conocer. Y con la condesa de Noailles, que es una poeta, tienen una entrevista en el Hotel Liverpool en París, ¿no es cierto? Y en esa entrevista dice, es muy buena porque, bueno, ella se queda como, ahora en un ratito cuando lo encuentre, dice: acá la encontré. Para que nos demos una idea, ¿no es cierto?, de quién es esta princesa, ellos pasaban 6 meses en Duino, ahí en Trieste, en el castillo de Duino. Eso cuando llegaba el invierno. Y después 6 meses se la pasaban ahí en los Sudetes, en otro castillo. Y cuando iban con toda su gente. Y con toda su gente quiere decir que y todas las tardes, por ejemplo, en Trieste invitaban al cuarteto de cuerdas de Trieste para que hiciera sonar a Mozart y Beethoven en sus veladas. Bueno, a ese castillo es que esta buena condesa, que se hace amiga de Rilke, lo invita. Dice en una carta: me sentí gratamente sorprendida, pero al mismo tiempo algo decepcionada. Me lo había imaginado muy diferente. No esperaba encontrar ante una persona tan joven, de aspecto casi infantil. En el primer instante me pareció muy feo, aunque también muy simpático. Casi de inmediato resultaba tímido, tenía modales exquisitos y de una nobleza poco habitual. Casi de inmediato empezamos a charlar como viejos buenos amigos. Rilke acababa de poner punto final a los apuntes de Mari. Con ella, en el castillo de Duino, es que empiezan a
ella lo bautizó como el doctor seráfico. Doctor por lo profundo y, digamos así, lo intelectual en algún sentido, y seráfico, más bien tomándole el pelo por lo de angelical, pero como ángel terrible, ¿no? Y entonces, hablando de Duino, dice acá, Duino es un firme castillo medieval, próximo a las fronteras, que fue italiano, austríaco, donde se habla diversas lenguas. Era la residencia de invierno, como ya se los dije, y tenía 2 salones impresionantes. Miles de cuartos. Con la princesa invitaba, por ejemplo, a Joyce, un Ezra Pound joven, o sea que la princesa invitaba también a artistas. Imagínense lo que serían esas veladas en Duino de aquel momento. Miren lo que dice Rilke de Duino, y ya vamos a tratar de leer la primera elegía. Quiero hacerles saber enseguida dónde estoy, con mis amigos, en un inmenso castillo, elevado al pie del mar, que como un promontorio de la existencia humana, domina desde las muchas ventanas, entre ellas la mía, el espacio marino más abierto. Un espacio que está frente al todo, podría decirte, que se remonta por encima de las cosas. Por el contrario, las ventanas interiores, a otro nivel, miran a un antiguo y silencioso patio interior, en el que en otros tiempos los antiguos muros romanos fueron ceñidos con las suaves balustradas barrocas y las figuras que hacen juego entre sí. En la parte trasera, cuando se sale por alguno de los sólidos portalones, se puede contemplar tan desierto como la superficie marina, el paisaje vacío del Kart, y la vista abarca con especial emoción el pequeño jardín de la fortaleza. En el jardín se asienta derruida y hueca la fortaleza más antigua. Y entonces con la princesa, el primer invierno que pasa ahí, traducen juntos la vida nueva de Dante, ¿no es cierto? Le dedican cada día a un soneto. Y con ellos pasa unos meses hasta que se queda solo en diciembre y quiere quedarse solo, la familia se va, y es ahí cuando a fines de enero que tiene como esa revelación, ¿no? Casi como una revelación de la primera elegía, ¿no es cierto? Que me dice acá, cuando acabado el mes de enero tuvo lugar el episodio que dio arranque a las elegías. Después de haber recibido una molesta carta sobre negocios, dice, soplaba un viento fuerte, hacía sol, y como era mediodía, el mar brillaba con tonos plateados. Empezó a bajar por la senda escarpada que conducía a la playa, tratando de resolver el asunto que la carta le planteaba. Un risueñor lanzó unos breves trinos al aire y luego voló entre las rocas. Cuando el poeta estaba a media altura del acantilado, oyó de pronto una voz que con la fuerza del viento que entraba en las hendiduras de la roca dijo y rugió: ¿Quién si yo gritara me oiría desde los coros de los ángeles? Y ahí es que él escribe de un saque la primera elegía, y después en febrero escribe la segunda. Vamos a hacer una cosa, vamos a compartir la elegía y la leemos, y bueno, después de leerla, toda la primera elegía, vamos para atrás y hacemos los comentarios, o quieran que la leamos por partes. ¿Qué prefieren? Toda de un saque.
Yo lo que digo para poder sentir su propia musicalidad, y la vamos leyendo entre todos, ¿no es cierto? Y después vamos para atrás y les voy contando las cosas de cada símbolo, ¿sí? Está bien. Bueno, vamos a hacer así, la leemos entre 3 o 4 lectores, ¿sí? Sí. Esperen que voy a tratar de aumentarle el... sí, un poco la... Somos gente que vemos, pero no tanto. Ahí va mejor, ¿no? Bueno, ¿quién va a empezar? ¿Puedo empezar yo? Dale. ¿Quién si yo gritara me oiría desde las jerarquías de los ángeles? Y aún en el caso de que uno me cogiera de repente y me llevara junto a su corazón, yo perecería por su existir más potente. Porque lo bello no es nada más que el comienzo de lo terrible, justo lo que nosotros todavía podemos soportar. Y lo admiramos tanto porque él, indiferente, desdeña destruirnos. Todo ángel es terrible, y por eso yo me contengo y ahogo el grito de reclamo de un oscuro sollozo. Ay, ¿a quién podemos entonces recurrir? A los ángeles no, a los hombres no, y a los animales sagaces se dan cuenta ya de que no estamos muy seguros, no nos sentimos en casa, en el mundo interpretado. Nos queda tal vez algún árbol en la ladera para que la volvamos a ver todos los días. Nos queda la calle de ayer y la mimada fidelidad de una costumbre que se encontró a gusto con nosotros. Y por esto se quedó y no se fue. Oh, y la noche, cuando el viento lleno de espacio cósmico muerde nuestro rostro. ¿Para quién no se quedaría la anhelada, suavemente desilusionadora, penosamente inminente para el corazón solitario? ¿Es más leve para los amantes? Ay, ellos no hacen más que ocultarse el uno al otro su suerte. ¿No lo saben aún? Arroja de tus brazos el vacío y añádelo a los espacios que respiramos. Tal vez los pájaros sientan el aire ensanchado con el vuelo más íntimo. Ok, está precioso, hacemos cambio de lector. ¿Querés que lea? Vale. Si es verdad, las primaveras te necesitaban, te pedían por encima de tus fuerzas algunas estrellas que las percibieras. Se levantaba una ola y se acercaba en el pasado, o cuando pasabas junto a la ventana abierta, se entregaba un violín. Todo esto era misión, pero ¿pudiste con ello? ¿No seguías estando distraído, esperando como si todo te anunciara una amada? Donde quieres ocultarla, si los grandes extraños pensamientos que hay en ti entran y salen y a menudo se quedan por la noche. Pero si sientes anhelos, canta a los que amaron. Lejos aún de ser lo bastante inmortal, es su famoso sentir. Aquellas, casi las envidias abandonadas que tú encontraste, tanto más amantes que las satisfechas. Empieza siempre de nuevo, la alabanza jamás alcanzable. Piensa, el héroe se mantiene y perdura hasta su misma caída fue para él. Solo un pretexto de ser, su nacimiento último. Pero los amantes los vuelve a tomar la naturaleza, agotada, de nuevo en su seno, como si no hubiera fuerzas para llevar a cabo esto 2 veces. ¿Has pensado lo bastante
en Gaspara Stampa para que alguna muchacha a la que se le fue el amado en el ejemplo exaltado de esta amadora sienta, si yo llegara a ser como ella? Estos dolores, los más antiguos de todos, ¿no van a ser el fin más fecundo para nosotros? ¿No es el tiempo de que amando nos libremos de ser amado y resistamos esto estremecidos? Como la flecha resiste la cuerda para, concentrada en el salto, ser más que ella misma, pues en parte alguna hay permanencia. Voces. Okay. Dale, seguí. Voces, escucha corazón mío, como antaño solo, escuchaban los santos que la enorme llamada los levantaba del suelo. Ellos, no obstante, seguían imposibles, de rodillas, y no se daban cuenta. Así estaban escuchando, no para que pudiera soportar la voz de Dios, ni mucho menos, pero escucha lo que sopla la interrumpida noticia que se forma con el silencio. Se oye ahora el murmullo de aquellos muertos jóvenes. Llega hasta aquí. Donde quiera que entraras, ¿no te hablaba en iglesias de Roma y Nápoles su destino tranquilo? ¿O se te grababa sublime una inscripción, como hace poco la lápida de Santa María Formosa? ¿Qué quieren? ¿Qué me quieren? Levemente debo apartar la apariencia de injusticia que impide a veces un poco el puro movimiento de sus espíritus. Vamos a hacer cambio de lectura. Dale. Ciertamente es extraño no habitar ya la tierra, no practicar ya costumbres aprendidas, a las rosas y otras cosas que llevan cada una su especial promesa, no darles el significado de futuro humano, lo que uno fue en manos infinitamente medrosas, no serlo más, e incluso el propio nombre dejarlo a un lado como un juguete roto. Extraño, no seguir deseando los deseos. Extraño, todo lo que se relacionaba, verlo tan suelto, aletear en el espacio. Y el estar muerto es fatigoso y lleno de recuperación para que uno lentamente vaya sintiendo un poco de eternidad. Pero los cometen todos el error de distinguir con demasiada fuerza, Los ángeles, se dice, a menudo no sabrían si andar entre vivos o entre muertos. La eterna corriente arrastra por los dos reinos todas las edades y se las lleva siempre consigo y las ahoga con su sonido sin ambos. Al fin y al cabo, ya no nos necesitan los que se ausentaron prematuramente. Uno se deshabitúa suavemente de lo terrestre, como se aparta uno de los dulces pechos de la madre y crece. Pero nosotros, para quienes son necesarios tan grandes misterios, de quienes de la tristeza tantas veces nace dichoso progreso, ¿podríamos ser sin ellos? Es vana la leyenda de que antaño, en el llanto por Linos,
La primera música osada penetró la materia inerte, de modo que por primera vez en el espacio asustado del que un muchacho casi divino de repente escapó para siempre, el vacío logró aquella vibración que ahora nos arrebata y consuela y ayuda. Ok. Bueno. Me encantó. Es muy buena, es muy buena. Ahora, ese final habla de Cristo. No, me parece, solo que digo, para que podamos, es que hay un camino espiritual de él, Sí. ciertamente. Es un viaje interior. Y la primera elegía es, como viene a ser la entrada de la sinfonía, la que le da el sentido, la que da los símbolos más importantes, ¿no es cierto? Es decir, el ángel, el animal, la amante no correspondida, el espacio, el viento, la noche, el corazón, son símbolos que después él va a desarrollar en los 10 poemas que va a tardar en hacerlos 10 años, ¿no es cierto? De 1911 a 1922, 11 años. Pero entonces es muy interesante ir descubriendo quién es el ángel y es interesante poder ir descubriendo cómo él, en el fondo, su manera de hacer este ascenso espiritual es, por un lado, el ir desprendiéndose de lo material. Por otro lado, o sea, con esa capacidad de poder hacer invisibles las cosas en el corazón. Acuérdense la tarea del corazón como algo pendiente y acuérdense del poema de la rosa. Y para él le parece muy importante poder unir la vida y la muerte en una sola realidad, como si fueran dos caras de la misma moneda. Y le gusta a los ángeles porque son seres que van de la vida y de la muerte, que transitan los dos mundos, como que si se pasearan, y no son los ángeles que en el sentido cristiano o en el sentido bíblico. No tiene nada que ver. Son como una... no son los mensajeros de la buena noticia que Dios manda para no. Tenemos que sacarse. Y tampoco son protectores. No. En todo caso, son como una proyección de sí mismo, ¿no es cierto?, de una imagen ideal, ¿no es cierto?, del ser y de la humanidad misma, como una imagen perfecta, si es personal, como una imagen perfecta de sí mismo dibujada en el cielo, lo va a decir después en alguna de las elegías, o como de alguna manera es el ideal que es terrible porque siempre nos está señalando donde nosotros no estamos fuera de foco. Pero sin embargo tienen esa virtud de a la vez ser el ideal y ser capaces de animarnos a unir lo muerto y lo vivo, lo exterior y lo interior, y a realizar un camino interior a través de la muerte. ¿Se acuerdan del soneto, ¿no es cierto? 2, adelántate, de los sonetos Orfeo, adelántate a toda despedida, y como si ya uno lo hubiera atravesado? Bueno, es un poco eso, todo el camino que él va a tratar de realizar, pero lo va a realizar a lo largo de los 10 poemas. Y él sabe que es la obra de su vida, y él sabe que es la culminación de su vida. Por eso le pone tanto énfasis, tanta preocupación, y le pone esta cosa épica, y por eso es elegía, ¿no? Porque él lee a Hölderlin, lee a Klopstock, a Goethe, los poetas alemanes del fin del siglo XVIII, principio del XIX, que son los que le orientan en su manera de tratar de sintetizar la vida y de expresarla, ¿no es cierto? Es decir, él utiliza esas formas, ¿no es cierto? Es como si fuera 100 años atrás, para 1900,
100 años atrás para poder elegir la forma con que quiere expresar la síntesis de su lirismo, de su vida poética. Bueno, vamos entonces les voy a poner el texto de vuelta y el que quiere intervenir, pero yo les voy a ir diciendo los símbolos y los así, y lo más. Y el que quiere decir algo, pide permiso y lo dice y avanzamos, ¿sí? Pero lo voy a compartir porque si no... Vicente, ¿dónde queda la infancia en toda esta historia que me perdí? Lo del tema de la infancia, ¿cómo entra en este asunto? No, para mí no entra. ¿No entra? Ah, porque no la encontraba, digo, no la veo, ¿dónde está? Yo te diría que no entra. No entra. También lo que leí acá del Ángel, en ese apunte que nos diste vos, que nos mandaste por correo, dice que el ángel es el órgano de la interiorización de la realidad. El hombre convierte en invisible las cosas visibles y las acoge en su espacio interior por el ángel. Ok. Tal cual. Pero es así. Pero lo interesante, aparte de la belleza, por eso digo, uno lee el poema y deja que a uno lo impacte porque eso es lo más importante que uno puede acercarse. Después viene la comprensión y ponerse en el lugar y tratar de sentir y de entender qué es lo que quiso hacer el poeta. Pero el protagonista, ahí al final él habla de los jóvenes muertos, el protagonista que en la elegía 10 va a hacer el viaje y va a llegar como al punto culmen, es justamente un joven que ya murió. Es como casi como si lo acompañara, como si fuera el Dante, ¿no es cierto? Como si fuera en la Divina Comedia que lo va acompañando. Dante ya está muerto. Bueno, el protagonista de este camino es un joven que ya murió. ¿Ok? Bueno. ¿Puedo decir algo? Sí, señora. Bueno, como elegía que es, porque la elegía es composición poética del género lírico, pero que expresa lamentaciones, ¿no? O sea, eso para mí es un profundo lamento de la condición humana, como dice el grito de ¿a quién podemos recurrir? La soledad, el vacío, y está implícita la búsqueda del amor absoluto, ¿no es cierto? La búsqueda de Dios, en general. Sí, está muy bien, es una búsqueda espiritual profunda, claro que sí. Bien. Miren una cosa, estoy en los primeros versos, ¿no? Pide ayuda, ¿no? Y dice, ¿quién me puede ayudar? Los ángeles, ¿no es cierto? ¿Quién me puede ayudar? Es muy bello cuando dice, lo bello no es nada más que el comienzo de lo terrible, justo lo que nosotros todavía podemos soportar. Y lo admiramos tanto porque él indiferente desdeña destruirnos. Todo ángel es terrible. Es decir, en el fondo, imagínense esto, ¿no? La tarea del ángel es poder realizar el espacio interior, que es la tarea también nuestra, ¿no? Para que las cosas permanezcan y para que uno atraviese las fronteras de la muerte y como la vida huye, hay que hacerlas interiores. Y a la manera del ángel. Pero el ángel dice que es terrible porque, insisto, porque le señala el ideal y le señala lo que aún no es y aún no ha transitado. A mí me gusta mucho lo que sigue. ¿A quién podemos recurrir? A los ángeles no. Y esta parte siguiente, ¿no? Los animales sagaces se dan cuenta de que no estamos seguros. No nos sentimos en casa en el mundo interpretado. Yo digo, como una persona, bueno, él amaba a los perros, tenía unos perros enormes y como una persona es capaz de decirnos 100 años antes, hace 120 años, que no nos sentimos en casa en el mundo interpretado. Nosotros hoy no nos sentimos en casa en el mundo interpretado. Como decir, las explicaciones no nos bastan. Claro.
algún árbol en la ladera, ¿no es cierto? Nos queda la calle de ayer, la mimada fidelidad de una costumbre. Me acordé recién a lo que decías vos, Belén, hace un rato, ¿no? De las costumbres amadas. Dice, me gusta muchísimo cuando el viento lleno de espacio cósmico, ¿no es cierto? Es como muy linda la imagen. Y después ya se mete en un tema que ya vimos en Marte, que es el tema por ejemplo, uno piensa que los amantes encuentran su momento de amor, ¿no es cierto?, bajo la luna de la eternidad, pero él dice, ay, ellos no hacen más que ocultarse el uno al otro su suerte. Y entonces es como si los invitara a ir más allá. Arroja tus brazos al vacío, añádelo a los espacios que respiramos, tal vez los pájaros sientan el aire ensanchado con el vuelo más íntimo. Él tiene la experiencia de la fugacidad del amor, porque hay un teólogo, Romano Guardini, que es un teólogo alemán muy importante, y que como Rilke ha sido el poeta alemán así más importante, ha sido estudiado y comentado por teólogos, filósofos. Heidegger lo enaltece enormemente. Y Romano Guardini le critica justamente, es decir, lo admira profundamente en la capacidad de la búsqueda de la trascendencia, y le critica esta incapacidad de encontrar al otro en el amor, a la otra persona, y de esta incapacidad de la comunión. Entonces le critica fuertemente esta imagen del amor. Sigo un poco más y después le habilitamos comentarios. Esto es muy lindo, si es verdad, las primaveras te necesitaban, te pedían por encima de tus fuerzas algunas estrellas que las percibieras. Acá es justamente la misión del poeta, es decir, el poeta le presta a la naturaleza su interioridad para poder comunicarla. Y a la vez el poeta necesita de la naturaleza, de esa interioridad que tiene, como la interioridad que tiene la misma rosa, para poder descubrir no solo la esencia, sino la espiritualidad de todo. Después cuando habla ahí que se entregaba un violín y todo esto era misión, hay poemas que ya hemos leído del libro de las imágenes, que refiere su tiempo de primeros años en París, ¿no es cierto?, cuando tenía un vecino que tocaba el violín. Pero él dice, en esta música, ¿no?, esta música que es escuchar esa música que viene de adentro, pudiste con ello, es decir, de poder superarte, y para él, esto de que todo lo anuncia la amada, lo que naturalmente para nosotros sea algo positivo, para él es como que el amor humano lo retiene. Por eso es que, más allá de su incapacidad de avanzar en el amor y de tener muchas amadas, él siempre, dicho por él mismo, ha como renunciado a esos amores, a pesar de ellas, para poder ocuparse de su obra. Bueno, ahí viene la referencia a las amadas, ¿no es cierto? Vamos arriba. De esto ya hablamos bastante cuando hablamos de Malte, cuando la cita, ¿no es cierto?, a Gaspar Stampa, pero ahí valora, ¿no es cierto?, esta capacidad de traspasar la vivencia no correspondida. Y dice, más allá hay alguna permanencia. Y aquí hace esta referencia un poco, nos hace acordar al libro de las horas, el hombre que busca a Dios, dice los santos, ¿no es cierto?, que la enorme llamada los levantaba del suelo. Eso no obstante seguían impasibles, no imposibles. Hay una de rodillas y no se daban cuenta, estaban escuchando. Extraño esto de
no habitarse a la tierra. Acá el poeta, una de las cosas que pasa es que a veces es alguien que está vivo y a veces es alguien que está muerto y que está como mirando hacia la tierra. Parte de su juego, las 10 elegías, es decirnos que somos alguien que vamos camino hacia, superando los momentos más trascendentes de nuestra vida, y a veces somos los mismos muertos que miran desde el otro lado y miran, hacen como una mirada de toda nuestra realidad. Porque para él no son, para él no son dos tiempos sucesivos, sino son como dos caras, dos estados, pero no son dos tiempos sucesivos. Ciertamente es extraño no habitarse a la tierra, no practicar esas costumbres aprendidas, a las rosas y otras cosas que llevan cada una su especial promesa. Extraño no seguir deseando, extraño todo lo que se relacionaba a verlo tan suelto, aletear en el espacio. Y el estar es fatigoso. Y acá, donde dice, la eterna corriente arrastra por los dos reinos todas las edades, se las lleva siempre consigo, las ahoga con su sonido en ambos. Y acá entonces sigue, cuando termina esta primera elegía, después la segunda quedará para la vez que viene, pero cuando se termina esta segunda elegía, es el protagonista, ¿no? El protagonista, es decir, como si dijera el joven muerto que mira todo, ¿no? Uno se deshabitúa suavemente de lo terrestre, como se aparta uno de los dulces pechos de la madre y crece. Pero nosotros, quienes son necesarios tan grandes misterios, de quienes de la tristeza tantas veces nace dichoso progreso, podríamos ser sin ellos. Y acá entonces cita la leyenda de Linos, ¿no es cierto? La primera música osada que penetró la muerte inerte, de modo que por primera vez en el espacio asustado de que un muchacho casi divino de repente escapó para siempre. El vacío logró aquella vibración que ahora nos arrebata y consume. ¿No? Porque es ahí el mito de cómo se originó la música. Yo, antes que empiecen los comentarios, les voy a contar una anécdota, porque después se me va a acabar el tiempo. Este libro, yo estaba en París en 2004, tratando de estudiar francés por primera vez en la Universidad Católica, y estaba en un barrio muy pituco de París, y iba caminando por la calle, y había una señora así muy elegante que salió a la casa y dejó una caja de libros, y la dejó en la vereda. Y entonces yo le pregunto, ¿no? ¿Esos libros los puede? Claro que los puede agarrar. Y encontré este libro del año 1943, Las elegías de Dussel, en alemán y en francés. Y de ahí yo dije, este libro lo editaron los nazis en Francia. Yo digo, porque para estar editado en París en 1943, así que me dio una emoción tanto que después, con los años, me puse a escribir una novela sobre Rilke, con un capítulo sobre los soldados alemanes en Francia, ¿no? Pero me pareció increíble que me pudiera encontrar este libro para mí. Claro, es Alucinante. Sí, sí. Bueno, ¿qué quieren? Nos quedan 10 minutos, porque siempre 5 minutos de gracia damos. ¿Qué quieren decir de esta primera elegía? Un verso que rescaten. Hernán, decía algo que no dijiste nada en las 2 horas. Lo primero que tengo que decir es perdón porque la computadora esta hace lo que se le da la gana a ella. Y Ajá. bueno, entré, salí, me perdí. Tiene vida propia. Pero perseveraste, Hernán. Tiene vida propia. Bueno, yo, el último cachito que estuve, lo que podría decir del último cachito que estuve, es que no le pone la palabra, creo yo, Romano Guardini, pero me parece que lo que señala es el narcisismo de este señor. En realidad yo no sé si pudo amar a alguien que no fuera él mismo. Sí, eso se lo han dicho muchos. Sí. Yo también.
Agregame a la lista. Sí, no, se lo han dicho mucho, sí, sí. Bueno, Flor, no, les voy a ir preguntando cada uno, porque Flor no has dicho palabra, Loli no has dicho palabra. ¡Ja! Bueno, yo leí mucho hoy de elegía, de hecho ya empecé a prepararlo, pero me encanta, ¿quién si yo gritara me oiría desde la jerarquía de los ángeles? Me encanta esto que dice el que todo ángel es terrible. Quisiera saber qué quiso decir con todo ángel es terrible. Está precioso. Me he disfrutado mucho a la elegía. Bueno, es que es impresionante. El diálogo entre el hombre y el ángel. Ok. Loli. Me cuesta conectar con esto, como que conecto mucho más con el libro de las horas, que me parece como más concreto y más, esto me parece muy, que idealiza mucho y me cuesta un poco conectar. Es Nada. como un lenguaje más metafísico también. Será para más adelante. Es muy filosófico. Filosófico. Sí, pero me pasa que me choca, es lo que me pasa siempre con todos los idealistas, que me peleo con que reduzcan, con que degraden la materia y la rechacen, cuando somos es parte de nosotros, digamos, ¿no? Me parece que me reduccionista si me rebelo ante eso en general, entonces. Pero bueno. Igual está. Él era un tremendo sensible, ¿no? Y él no rechaza la materia, sino que dice, ¿cómo hago para hacerla espiritual la materia? ¿Cómo hago para cuando se acaba? ¿Cómo hago para hacerla? Pero bueno. Toda la relación con Rodin, por ejemplo, el tratar que la materia, que el arte sea una cosa. Sí, yo no sé si era idealista. Y también me impacta, básicamente no entendí casi nada, pero sentí muchas cosas. Bueno, por eso mismo, agarren, a mí me pasaba con esto, que yo leía la elegía y decía, claro, el espacio, ¿no es cierto? Cuando habla de vibrar el espacio íntimo, los pájaros, y uno se quedaba con esa imagen y decís, wow. Y en realidad está diciendo una cosa muy sencilla, pero sin embargo la dice con una belleza que decís, hay algo que ensancha el espacio, le dice a los enamorados, anímense a lanzarse al vacío y ensanchen el espacio como los pájaros, ensanchen el espacio. Los anima a abarcar el todo. Bueno, sigamos preguntando, a ver, vamos. ¿Quién me falta ahí? Graciela, Luisa. El tema de la música y el silencio, cómo juega con el tema de la música y el silencio, me encanta. Ok. Cecilia. Yo lo veo un poquito como que habla un poco de, no sé, las limitaciones de la condición humana, la veo yo. Como que, no sé, leo un poco, no sé, lo veo leyendo como mucha limitación en muchas cosas. Okay. Y habla un poco como, no sé, como la conciencia misma del ser humano, eso lo veo. Está bien, está claro que es muy metafísico el tema, pero... Imagínense también como... Y un poco la soledad, yo creo que habla también un poco, ¿no? Como un camino. Como que, no sé. Es un... Ok. Sí, es para leerlo y leerlo. Ok. No, yo no lo había leído ayer, pero lo leo ahora y... A mí hay algunos mails que no me llegan, este último no me llegó.
después. Sí, es verdad. No sé por qué, Loli. Yo pongo todos y me salen automáticamente y ahora tengo que, no sé por qué no me sale. Es como si, pero yo tengo que ponerte. Hoy te mandé al Hotmail. No me llegó. A mí no me llegó, Vicente, el que mencionaron de donde estaban las aclaraciones del ángel, que no me acuerdo quién leyó. O sea, recibí el texto, pero no... Bueno, lo habrá leído. Pero no es... Pero no... Yo lo que les mandé es el libro entero. Les mandé... Ese me llegó por WhatsApp. Que ahí tienen mucho para leer. A mí me gustaría que Hernán me diera su explicación porque también me quedé pensando en lo que dijo Hernán. Hernán, ¿estás ahí? Se fue. No, por ahora se fue. Quedará. No, está bien lo del tema del narcisismo, porque en el fondo le dicen, en el fondo, si sos capaz de enamorarte, y si él se enamoraba, pero tremendamente, y las amaba, es como que él era capaz hasta la primera etapa del amor. Y después tenía que abandonarlas, sentía él, para dedicarse a su obra. Pero en realidad era porque se sentía preso y se sentía como atado de tal manera que no podía soportar. Igual tuvo... Tiene que ver un poco también por el tema de su infancia, digamos, ¿o no? Yo creo que sí. Sí. Hay una psiquiatra que habla de eso, que después yo te las traigo. Mira qué bueno. Sí. Eso, de su incapacidad del amor. Pero estas 3 o 4 mujeres que son tanto su esposa, que después fue amiga toda la vida, como Lu Andrea Salamé, que fue amante, que fue amiga toda la vida, como la princesa Marit, que le dice cuando él le escribe muy quejoso, ella le dice en algún momento, bueno, ahora lo voy a encontrar, le dice: sos un hombre afortunado, no te quejes tanto, sos un gran poeta, estás siempre enamorado, le dice. De unas cuantas se dice, pero estás siempre enamorado. Digo, así que como diciendo, acá le dice: mire, yo creo que usted es uno de los hombres más afortunados de la tierra. Sí, enfádense, lo digo con respeto, pero es así. Si esos ojos suyos tan extraordinarios se abrieran por una vez por sí solos, así que se lo voy a contar a usted. Usted es un gran poeta y lo sabe perfectamente. Está usted enamorado. No proteste, está enamorado ahora y siempre. ¿De quién, cómo y dónde? Da lo mismo. Tiene un pequeño apartamento en París y estamos en marzo. La primavera toda llama maravillosa a su puerta. Déjela entrar, doctor Seráfico. Déjela entrar ahora mismo y déjese de joder. Disfruta un poquito, por favor, disfruta. Deje entrar la primavera en París y déjese de joder. Bueno, me faltan algunas con terminar. A ver. Luisa, dale. Dale. A mí me gustó mucho cuando dice: y el estar muerto es fatigoso y lleno de recuperación para que uno lentamente vaya sintiendo un poco de eternidad. Como ese aprendizaje de ese pasaje tremendo, pero como le da la misma continuidad de lucha y de intentar comprender como en la vida. Y me gustaría, si me dejas 2 minutos, de la primera parte, que me quedé sin micrófono, donde dice: todos los miedos olvidados están aquí de nuevo. Lo anoté en el recreo porque me iba a olvidar. Como ante una crisis, una situación dolorosa, bajamos las defensas y todos los miedos que parecen domados, enterrados para siempre, reaparecen con una fuerza nueva y nos demuestran que no los hemos podido someter. Son nuestras zonas oscuras. Cuando necesitamos estar más fuertes, ellos vuelven porque tienen la fuerza de la infancia, donde nacen todos los miedos. Nada más. Ok. Ahí le respondiste a Belén. Gracias, Luisa. 2 por 1. Para mí ese es el Rilke que amo, es ese de la infancia. A mí me encanta ese Rilke. Ok.
Bien, a ver, Graciela. Gracias, Vicente. Dos cosas. Vos dijiste que escribiste una novela de los nazis. No, estoy tratando de escribir. Tengo como 7, pero lo dejé. Un capítulo es este, de un soldado alemán se enamora de una francesa y está leyéndolo a Rilke. Me encanta, ¿no? Qué buena anécdota que nos contaste. ¿Viste esas cosas que te quedan a veces en un libro? Buenísima Cuando aprenda a escribir, lo escribiré, porque no, todavía no aprendí. Ah, bueno, por eso, mandala cuando la tengas. Bueno, no, me gustó mucho lo que decía Hernán y un poco que completabas vos. Yo creo que está buenísimo estar siempre así enamorado, pero hay como una, no sé qué dirá la psiquiatra esta que vos dijiste, pero hay como una falta de maduración también en no poder pasar al otro, al otro nivel del amor, ¿no? Entonces, sería como me parece que es una línea interesante. Igual me encantaron muchas imágenes, la del violín y la flecha, esas dos imágenes que dice me encantaron. Y quizás lo que decía Cecilia, de que siente mucha limitación, tiene que ver con esto, que tal vez él experimentaba siempre volver a empezar, la primera etapa y volver a empezar y volver a empezar, pero no podía traspasar eso a lo que dice Hernán también, ¿no? Como una maduración en el amor. Pero es muy lindo, me encantó. Gracias. A ver, Marisa. Sí, voy a mí subiendo. me gustó una parte que vos también la destacaste, que es lo de ponerse ya en el otro plano una vez que terminó la vida terrestre. Ciertamente es extraño no habitar ya la tierra, no practicar ya costumbres aprendidas a las rosas y otras cosas que llevan cada uno su especial promesa. Bueno, eso poderse poner en el otro plano, ¿no? Eso me gustó. Leo, yo voy subiendo con el... ¿Cómo no? Bueno, es tipo reflexión lo que se me ocurrió. A partir del verso que dice, en parte alguna hay permanencia. Bueno, vuelve a Heráclito, ¿no? Lo único permanente es el cambio. Ahora, yo relaciono esto con lo que dijo Loli, es decir, su imposibilidad de espiritualizar la materia, porque es esa la búsqueda que hace, es lo que no le permite llevar adelante el amor, porque para que sea permanente el amor y no efímero, hay que espiritualizarlo. Y ese es el camino, ¿no? Bueno, Leo, estamos en la primera elegía, para que lleguemos a la 10. Y ahí te pregunto preguntarás lo mismo, ¿ok? Dará la respuesta, la 10. Sí, tratemos de sostener la pregunta hasta la 10ª elegía, eso es lo que quiero decir. Perfecto. Silvia. Yo te digo poco para decir, pero a mí hay cosas que me impresionaron y cosas que me sacudieron, pero lo tendría que leer otra vez despacito y ver. Hay una parte acá casi al final que dice que los ángeles a menudo no sabrían si andan entre vivos o entre muertos. La eterna corriente arrastra por los dos reinos todas las edades y se las lleva siempre consigo. Las ahoga con su sonido a ambos. Y que ya los muertos no nos necesitan. Se ausentaron. Y se aparta uno de los, como apartarse de los pechos de la madre y crecer. Dice, para nosotros son necesarios tan grandes misterios, de quienes la tristeza tantas veces nace dichoso, en dichoso progreso. Es vana la leyenda de que antaño en el llanto. Hasta ahí, Silvia, hasta ahí. Eso a mí no sé qué me hizo una cosa rara, pero tengo que volver a ver y leer y leer. Investiga. Sí. Olga. Y después Magdalena Aparicio, así yo voy bajando Olga, la tengo arriba. Estás mutada, Olga. Estás mutada. Me parece que
hay que, no sé, yo me quedo, como me resulta muy difícil de entender y de interpretar, me quedo con una imagen que me parece que es suficientemente expresiva, o simbólica, que es la de la flecha, que es muy pequeña en su tamaño, pero que recorre una distancia y un espacio, que se proyecta en una dirección hacia algo que es un poco como la vida y la muerte, o la vida después de la vida, ¿no? Así que, no sé, me quedo con esa imagen. Ahora, déjame responderte una cosa. En poesía, primero se siente y adentro del sentir se encuentra el sentido. No se razona primero. Y nosotros estamos habituados a querer razonar y después, o sea que a partir de los poquitos versos que se les han metido desde la hondura o desde el sentimiento profundo, a veces por aceptación o rechazo, ahí encontrarle el sentido. Sí. No antes, porque antes entonces va a ser como un estudio erudito, y capaz que terminamos el estudio erudito y no llegamos a gozarlo y a disfrutarlo. A mí me cuesta mucho eso de dejar de entender, a mí me cuesta. Ok, te estamos sin tiempo. Magdalena Aparicio, vamos. A mí me gustó, estoy muy afónica, no sé si me escuchan. Sí, dale, que vamos bien. Sí, es verdad, las primaveras te necesitaban, te pedían por encima de tus fuerzas algunas estrellas que las persiguieran. Y más abajo dice, todo esto era misión, y casualmente misión es la participación, porque por sobre todo los aspectos que nosotros encaremos, no es cuestión de esperar, sino de actuar. Y acá ya de inicio le está diciendo que lo necesitan, que tiene que agregar él algunas estrellas, y más abajo, vuelvo a repetir, dice, todo esto era misión, no seguir estando distraído, esperando como si todo te anunciara una amada. Buenísimo. Entonces me llega como la necesidad de su participación en el amor. A él le resultó fácil conquistar mujeres, pero yo no sé cuánto amó, porque en los pocos años que vivió, digamos, en una edad madura, habrá vivido 15 años, tuvo tantos amores que se le acercaron, pero cuánto hizo él por esos amores. Quizás lo trasladé un poco a mis reflexiones, ¿no? Ok. Me encantó lo de la misión del poeta. Yo lo que digo es la vida de las personas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la obra y después todas esas gentes que la amó en algún sentido y desamó, porque fue desamorado también, bueno, trascendieron a través de su obra. Magdalena Freire. Perdón, un minuto. Cuando él estuvo en París con Rodin, Rodin le encargó que su misión era hacer una gran obra poética. Entonces esa palabra él la traslada en varios versos o poemas y va en busca de lograr. Y yo les iba a preguntar a los que... Se nos acabó el tiempo. Dejá la pregunta para la vez que viene. Bueno. Magdalena Freire. No, a mí me gustó esto, que en alguna parte hay permanencia. Yo creo que todos estos sentimientos que él está hablando, tanto de los dolores como los miedos, hasta el mismo amor, yo no veo una inestabilidad, sino al contrario, eso de permanecer.
permanecer, y todos esos sentimientos tan antiguos, como dice, los más antiguos de todos, ¿no? El dolor, el miedo y el mismo amor, es en parte, como dice él, hay alguna permanencia. Yo veo más que nada eso, no sé, para no abundar, pero no veo esa inestabilidad o no sé qué del amor y de unas mujeres, de las diferentes mujeres. Yo creo que en eso hay como esa permanencia, en el dolor, en el miedo, que él constantemente está transmitiendo en sus distintas obras que leímos, ¿no? No sé, lo vi así. Muy bien. Yo digo que son las 8:15 pasadas. Eso es lo que por eso disculpen que los corte, porque Está bien, está bien. Estamos 15 minutos atrasados. Y anímense a leer en las primeras, segunda elegía y después avanzan con las otras, con las notas. En el libro que yo les mandé, se los mandé, está en el PDF, está, y tiene muchas notas, ¿no es cierto? Anímense a leer no solo la introducción, sino las notas porque ahí aclara mucho. Igual yo no estoy de acuerdo con muchas de esas notas, porque este señor Angelos dice otra cosa y otros dicen otras cosas, pero básicamente está muy bien. Lo que digo es que no es que sea palabra de Dios las notas, pero ayudan. Gracias por estar. Dios bendiga. Chau. Ya se termino bendiciendo. Termino bendiciendo como cura. Chao, gracias Vicente. Chao. Gracias. Chao. Claro. Chao a todos. Chao. Chao. Muy linda la clase, preciosa. Muchas gracias, Vicente. Chao. Linda.